Recordemos que lo que yo pienso determina la forma en cómo me siento, el cómo me siento determina mis acciones y mis acciones determinan consecuencias. Y las consecuencias nuevamente determinan mi forma de pensar y volvemos a empezar en ese circulito referente a la funcionalidad de una persona o a cómo funcionamos las personas. ¿Por qué es importante aprender a validar nuestras emociones? ¿Qué es validar nuestras emociones? Me ha tocado ver muchos casos de personas, principalmente de hombres, que de alguna manera no saben ni siquiera cómo identificar lo que están sintiendo y por ende no saben cómo manejar ciertas situaciones, lo que los lleva a tener conductas impulsivas, conductas agresivas o incluso conductas de consumo de alguna sustancia que lo único que hacen es tapar la emoción de manera temporal sin entender el por qué actúan de la forma en la que actúan o el por qué se sienten de la forma en que se sienten. Y el primer punto para poder validar la emoción es entender que las emociones son algo natural, algo normal que toda persona experimenta ante alguna situación de su día a día. Hay emociones que son placenteras, como lo es la felicidad. Hay otras emociones que suelen ser displacenteras, como es la tristeza, el miedo, el enojo, pero que cada una de ellas tiene una razón de ser, que está en nosotros o que la experimentamos por alguna razón en específico y para un fin principalmente. Una vez que entendemos que las emociones son algo natural, algo normal en nosotros, es importante que identifiquemos primero qué emoción estoy sintiendo ante qué situación la estoy experimentando y entender que es normal, es decir, no es malo el estar enojado, no es malo el estar triste, no es malo el sentir miedo, todo lo contrario, es un proceso natural, es una respuesta ante alguna situación por la cual estamos atravesando. Posteriormente a identificar qué es lo que siento y una vez que ya entendí por qué siento eso, qué es lo que me está provocando eso, como segundo paso es el aprender a no minimizar lo que estoy sintiendo, es decir, no plantear la idea de que esto que estoy sintiendo es malo y entonces voy a buscar la forma de evitarlo o simplemente de reprimirlo. También otra parte importante es el no juzgarme, es decir, no sentirme mal por sentirme triste, el no juzgarme por tener miedo, ya que es una emoción muy normal. Es el evitar también caer en negación, el decir no entiendo por qué estoy sintiendo esto, no quiero sentirme así, no creo que esto me ayude en mi vida, el sentirme de esta manera solamente me está limitando a vivir de una forma diferente. Aquí la cuestión es que no te limita a lo que tú sientes, sino que lo que te limita es la forma en cómo tú experimentas estas emociones, la forma en cómo tú percibes estas emociones. Ese es el problema, eso es lo que nos limita en ocasiones, la forma en cómo vemos las emociones, porque lo vemos desde algo negativo, lo vemos como algo que probablemente no debería de estar. Y es que esto no necesariamente es un problema de nosotros, no invalidamos nuestras emociones o no nos juzgamos solo porque sí. En ocasiones la educación que recibimos es algo crucial a la hora de validar o de entender o identificar el por qué me siento de esta manera y también el hecho de reprimir esas emociones, ya que la educación que nos dieron es una educación en donde nos dicen o nos plantean que está mal el sentirnos tristes o el sentirnos enojados es algo que no deberíamos o el sentir miedo es algo que solamente es para los cobardes y eso es lo que en ocasiones nos limita a validar nuestras emociones. Por otro lado está la felicidad, que es una emoción placentera y esa emoción está asociada por ponerlo entre comillas, a algo bueno. Es decir, está bien que uno se sienta feliz, pero cuando hablamos de las emociones displacenteras, las personas nos dicen, es que no te sientas triste, es que no te sientes enojado, es que no tengas miedo. No es que no debamos de sentir eso, es simplemente que debemos aprender a manejarlo. Ahora bien, el dejar fluir la emoción implica que yo viva esa emoción, que yo me dé la oportunidad de sentir esa emoción. Sin embargo, aquí hay que poner mucha atención en todo esto porque hay personas que viven la emoción pero la mantienen. Por ejemplo, cuando estamos tristes, es entender que estamos tristes, que es válido sentirnos tristes, pero no quedarnos en la tristeza porque eso se convierte en un problema más severo en la posteridad. Cuando uno vive en la tristeza, cuando uno no sabe dejar fluir la tristeza,
esto se puede convertir en un problema más grande, puede llegar incluso a la depresión y bueno, la depresión genera cierta sintomatología que puede llevarnos a tener problemas graves de salud mental e incluso de salud física. Entonces, dejar fluir la emoción es entender que es normal que me sienta de esa manera, pero simplemente dejar pasar la emoción. Es decir, si me siento triste porque tuve una pérdida de algún familiar o algún bien material, es reconocer que es válido que me sienta así porque acabo de perder algo, pero es el empezar a trabajar en la aceptación, es el empezar a reconocer que estas cosas suceden, que estas cosas pasan y evitar el mantenerme precisamente en todo eso, en la tristeza, en el sentimiento de vacío. Precisamente para eso se busca el empezar a identificar, a validar, para poder empezar a trabajar con la emoción. Ahora bien, para dejar fluir la emoción, uno tiene que entender que el pensamiento es la clave primordial para poder manejar las emociones. Es decir, recordemos que lo que yo pienso determina la forma en cómo me siento, el cómo me siento determina mis acciones y mis acciones determinan consecuencias. Y las consecuencias nuevamente determinan mi forma de pensar y volvemos a empezar en ese circulito referente a la funcionalidad de una persona o a cómo funcionamos las personas. Una forma de dejar fluir la emoción es el aprender a expresarlas o el darnos la oportunidad de expresarlas, no reprimirlas, no negarlas, no invalidarlas, porque eso lo único que genera es un malestar en cuestiones emocionales que de alguna manera nos lleva a actuar de ciertas formas que no son funcionales para nosotros, es decir, podemos reaccionar de forma impulsiva. Una persona que está cargada, que está contenida, que reprime sus emociones, en algún momento va a explotar y generalmente cuando llega a este punto de explotar se genera un caos por la forma de actuar de la persona al reprimir esas emociones. Entonces es importante primero identificar por qué me siento así, qué es lo que estoy sintiendo, ante qué situación me estoy sintiendo así, entenderlo como algo normal, como algo que todas las personas experimentamos, es decir, que tienen una razón de ser y que tienen un propósito en nuestras vidas. Posteriormente es evitar caer en negación o el descalificar la forma en cómo me siento y aprender a dejarlas fluir.